Entonces, mi caso de interés del día de hoy es un paciente masculino de 4 años de edad, sin antecedentes patológicos ni familiares, el cual fue derivado a la consulta especializada de pediatría por un crecimiento retardado, una talla baja y unos hallazgos paraclínicos de una hipocalcemia, una fosfatasa alcalina elevada, una hipofosfatemia y una deficiencia de niveles de vitamina D. Al examen físico teníamos como hallazgos una talla baja y un genovarum, por lo cual se decidió realizar una radiografía panorámica de miembros inferiores en nuestra institución, en la cual podemos observar que el paciente presenta un arqueamiento femorotibial bilateral que le condiciona un genovarum asociado a un ensanchamiento de la diáfisis femoral. También podemos observar que el paciente tiene una deformidad en la metáfisis medial de la tibia y también podemos ver que presenta como un ahuecamiento de la metáfisis con unos bordes irregulares. Con estos hallazgos imagenológicos asociados pues a un crecimiento retardado, a una talla baja, y los hallazgos paraclínicos se le dio pues un diagnóstico al paciente de raquitismo, de lo cual hablaremos el día de hoy. Para hablar de raquitismo es muy importante recordarle la regulación humoral del metabolismo óseo y también recalcar que el hueso está formado pues por células y una matriz ósea, la cual está formada principalmente de colágeno tipo 1 y de osteoblastos y un componente mineral inorgánico que es rico en fósforo y el calcio. Esto pretende y le da una estructura al hueso de fuerza, lo cual le confiere pues la posibilidad de resistencia para las diferentes fuerzas o mecanismos. Para hablar de la mineralización ósea es de vital importancia recordar el papel de la vitamina D, ya que esta es la que se encarga de regular los niveles tanto de calcio como de fósforo. La vitamina D endógena, recordarles pues que es la interacción entre la luz ultravioleta con un derivado del colesterol y la piel. Esta hidrolización se ve principalmente en el hígado, pero también la podemos encontrar en otro tipo de órganos extrahepáticos como son los riñones y el intestino. Entendiendo una vez esto, tenemos que el raquitismo es un defecto en la mineralización ósea, lo cual su principal problema va a ser que la falta de fósforo nos va a llevar a que se produzca una falla en la apoptosis de los condrocitos y por ende vamos a tener una osificación pues deficiente de las placas de crecimiento en un esqueleto que es inmaduro pues con estos bajos niveles de concentraciones de iones. Su principal etiología es la deficiencia de la vitamina D, ya sea pues carencial nutricional o por falta de exposición solar. También tenemos que hay un raquitismo temprano, el cual se presenta en todos los prematuros menor de 28 semanas o con un peso al nacer menor de 1000 gramos, ya que el 80% de la reabsorción de calcio se produce en el tercer trimestre del embarazo. También tenemos que toda patología hepática o crónica del parénquima renal o una enfermedad del intestino como estado de malabsorción, que es el intestino corto, la enfermedad celíaca o una enfermedad inflamatoria intestinal, pues nos va a llevar también a una deficiencia de la vitamina D. Dentro del espectro clínico tenemos que es un paciente pues, que va a cursar con talla baja, con retardo en el crecimiento, con un dolor óseo inespecífico y esto le va a condicionar mayor riesgo de fracturas. También vamos a encontrar pues, en los neonatos un cierre retrasado de la fontanela anterior y síntomas propiamente de la hipocalcemia como puede ser el entumecimiento, las convulsiones o en los casos extremos la arritmia cardíaca. Respecto a los hallazgos radiográficos, es muy importante tener en cuenta que los vamos a ver principalmente en aquellos huesos largos que tienen mayor crecimiento lineal, como es el fémur distal, la tibia proximal y el radio distal. Aquí, como podemos observar en el gráfico, lo que va a ocurrir es que se va a perder esa línea densa, ósea y bien definida, que es como una especie de interfaz entre la fisis y la metáfisis. Por ende, esto nos va a dar estos hallazgos imagenológicos, entendiéndose por un ensanchamiento de la metáfisis asociada a un ahuecamiento con un alargamiento de la misma y unos bordes de la metáfisis irregulares. Como podemos observar en la placa contralateral, vemos que esa calcificación ósea está ensanchada tanto en la tibia como el fémur. Esos son parte de los principales hallazgos en el raquitismo
radiológico, pero también vamos a encontrar algo que se conoce como el rosario raquítico, en el cual, como pueden observar en las uniones costales anteriores, vemos que hay ese ensanchamiento y ese ahuecamiento como con imagen de deshilachado en todas las uniones. A su vez, como les mencioné, se puede presentar pues en tibia o en radio. Aquí observamos que es un paciente que tiene una osteopenia severa asociada a una reacción perióstica y tunelización cortical, y vemos una vez más ese ahuecamiento de la metáfisis. Y aquí, pues dado que la osificación está interrumpida o pues es inadecuada, nos va a condicionar esas angulaciones, principalmente pues en genu varum. Como diagnósticos diferenciales, es importante mencionar la enfermedad de Bloom o la tibia vara, la cual tenemos que por una fuerza o tensión anormal en la tibia proximal posteromedial, tenemos que se va a dar un crecimiento desordenado en la metáfisis y nos va a proporcionar como una especie o forma de pico. A su vez, esto nos va a llevar a la angulación de tibia vara y pues el riesgo de fracturas. La etiología es desconocida, principalmente se ha asociado esa fuerza o esa tensión anormal a pacientes obesos, afroamericanos por su hiperlaxitud o por una deambulación temprana. Tenemos 3 formas clínicas, infantil, juvenil y adolescente, en la cual la principal o pues la más común es la infantil en niños menores de 4 años de edad. Continuando con el caso de interés, tenemos que los hallazgos radiográficos respecto a la enfermedad de Bloom, vamos a tener las angulaciones principalmente pues en genu varum, vamos a tener esas deformidades en la metáfisis en forma de pico y ese ensanchamiento como podemos ver en esta imagen de la fisis. Otro de los diagnósticos diferenciales tenemos la osteogénesis imperfecta, el cual es un defecto genético en el colágeno tipo 1 que nos va a resultar en múltiples fracturas. Tenemos pues que hay desde osteogénesis imperfecta tipo 1 y tipo 4 y según este tipo y según el grado de severidad, pues así van a ser las manifestaciones, las fracturas y las deformidades. También es conocida como la enfermedad de los huesos frágiles. Tiene un espectro clínico muy grande en el cual el paciente va a cursar con baja estatura, fracturas vertebrales de las extremidades, cifoescoliosis y vamos a contar con otros hallazgos al examen físico como es que el paciente va a cursar con esclerótica azul, pérdida de la audición, dientes quebradizos y piel delgada o frágil. Respecto a los hallazgos radiográficos, como ya les mencioné, pues principalmente es una osteoporosis osteopenia marcada con diferentes curvaturas dado por cifoescoliosis, fracturas vertebrales o de los huesos largos, calcificaciones de la metáfisis en forma de palomitas de maíz y podemos encontrar la coxa vara. Este es un paciente en el cual vamos a observar la angulación y una fractura antigua en la diáfisis femoral. Este es un pacientico que tiene la angulación con una osteopenia severa y la formación de diferentes callos óseos por fracturas antiguas. Este es un paciente en el que se pueden observar las diferentes líneas metaficiarias ya por el tratamiento de bifosfonatos como manejo de este tipo de patologías. Y aquí observamos este paciente en el cual se ven pues las múltiples deformidades articulares, dado por las angulaciones principalmente en las extremidades superiores y extremidades inferiores, como con aspecto de hueso arrugado y diferentes fracturas costales. Esta fue la bibliografía en la que usé para la revisión. Muchas gracias.